Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast, esta lista bien decir que le estamos dedicando fuerza, foco y fe, como dice mi amiga Coti, al poder de la palabra. Vamos a estar metiéndonos en este maravilloso libro de José Luis Parise que se llama Los 11 Pasos de la Magia. Él tiene muchos libros porque José Luis es un psicoanalista, escritor e investigador argentino que ha escrito muchos libros, además de dar conferencias internacionales, y es el primer investigador argentino que logró conectarse con los indios queros, que son los últimos exponentes legítimos de la raza inca, y que junto a ellos él aprendió técnicas muy exclusivas de esta comunidad sobre la gestión de la energía. ¿Sí? Fue iniciado en la realeza inca. Y acá en esta obra, en este libro específicamente, me voy a detener mucho en la palabra iniciado. ¿Qué es estar iniciado? Para mí este libro es una gran joya porque reveló un misterio del Kybalión. Si ustedes recuerdan, en la lista de reproducción hablamos del Kybalión y en la tapa de su libro dice el Kybalión y sus tres iniciados. ¿Quiénes son los tres iniciados? Bueno, quédate hasta el final de este episodio que te voy a contar lo que reveló París en su investigación y en este libro, que no sé si es la verdad, pero que para mí tuvo muchísimo sentido y como que llegó a la verdad del corazón, de mi corazón, y me hizo vibrar, me hizo darme cuenta, me emocioné muchísimo y es como que se me cayeron un montón de fichas de mi propio camino también de transformación personal y en los arquetipos en los cuales nosotros vamos integrando para este viaje metafórico del héroe. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a meternos de lleno en este maravilloso libro y espero que lo disfruten mucho y que también sean para ustedes una iniciación. Así que bienvenidos a la magia de José Luis París. Hay fuerzas sutiles que ayudan al ser en su vida. Hay una profunda transformación en quien toma ese camino que conduce a alcanzar eso. Esas fuerzas solo se perciben en sus efectos entre comillas, como algo que de pronto sucede, inexplicablemente. A falta de lógica para comprender ese funcionamiento, ha sido nombrado como suerte. Pero quien aprende a trabajar con esas fuerzas, la nombrará luego como magia. La ontología sigue a la filogenia. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia de cada ser humano contiene en sí misma la historia de toda la especie y de toda la humanidad. Luego de las 11 estaciones veremos al hombre que inició el viaje como un primate, comparado con aquel hombre que avanza en su recorrido hacia la magia. El viaje se inicia al tomar una decisión que cambia la vida, una decisión profundamente personal, porque solo quien inicia el viaje podrá responderse la pregunta: ¿es posible para el hombre trascender el estado del mismo hombre? La magia es el poder de elegir un método, y según sea ese método, paradigma, modelo, mito, cosmovisión, será la vida que tendremos, lo que consideramos posible y lo que decretamos imposible, los pasos que damos, los modos que jamás elegiríamos, los intentos que ni siquiera se nos ocurren, lo que estimamos valioso y lo que consideramos detestable. Todo eso está determinado. Todo eso es determinado por el método. Y lo más difícil, realmente lo más difícil, es aceptar que podemos elegir cambiar el método, porque el método va a determinar las metas y también los medios para alcanzarla. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa es una cosmovisión judeocristiana. Y ese es el paradigma imperante para esa persona o para esa comunidad. Entonces, vamos a ver los 11 pasos de la magia. Este es un libro de iniciación. Si te das cuenta, te estás iniciando en tu arquetipo del mago, el que crea. Que tengas un profundo viaje de conciencia. Paso número 1. El caos de la idea. Una cosa, una imagen, un concepto. El camino de Dios es poner orden ahí donde primero tuvo que detectar y reconocer que había caos, que había desorden.
ordenar el caos del universo para que la magia del cosmos se inicie, y para eso se precisa un método. Si queremos avanzar en la co-creación de la cosa, tendremos que ir más allá de la imagen, haciendo uso de la palabra y del lenguaje. La imagen está allá, la palabra define la cosa detrás de la imagen, y esa idea sale de la mente para concretarse en una cosa. Esa es la definición precisa. La cosa no se pone en acción si no se nombra. Nombrar la cosa inicia el movimiento. Había caos, se ordena. El orden es el decir. Y acá también podemos ver que el orden es como dar una orden, una intención, una dirección. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. El mago es quien aquí da el primer paso. Se inicia cuando detecta en sí mismo un desvío. Se ve afuera, captando la asimetría del universo entre lo interno y lo externo. El espejo que me refleja afuera lo que hay adentro. ¿Recuerdan la ley hermética de correspondencia? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Paso número 2. El orden de la palabra. Como decíamos en el paso 1, la palabra es el orden. El respeto hacia la palabra es el respeto hacia lo divino. La idea por sí sola es sombra, su luz está en la palabra. Solo cuando la palabra la nombra, la idea toma cuerpo y desciende del mundo invisible al visible, de lo sutil a lo denso. Desconocemos los pensamientos que nos habitan hasta que los nombramos, y también desconocemos los pensamientos que no habitan en nosotros hasta que una palabra los invoca. Nombrar es llamar, y todo llamado se responde. Por eso, si la palabra va en una dirección distinta a la idea, las fuerzas se dividen. Una parte de nosotros intenta crear algo, mientras que otra parte empuja en sentido contrario. Y se abren dos caminos, entre ellos la batalla, la creación contra la división, el cosmos contra el caos, Dios contra el diablo, el logos contra la dispersión. Sin palabra no hay creación ni orden, solo ruido, solo caos. Ordenar el caos es dar una orden, y cada palabra que pronunciemos es una orden al universo. Por eso, el mago escucha no solo lo que quiera decir, sino lo que verdaderamente está diciendo, porque la palabra crea antes de que la mente comprenda. Cuando decimos voy a buscar trabajo, damos la orden de buscar y seguir buscando. Pero cuando decimos encuentro trabajo, soy contratado, recibo mi lugar, damos una orden distinta, una dirección nueva. El universo no interpreta las intenciones, solo vibraciones, y cada vibración tiene su forma en la palabra. Así el mago elige con precisión porque sabe que cada sí y que cada no mueve mundos invisibles. El principio fue el verbo y el verbo sigue siendo el principio. Paso número 3. La magia del peligro de la forma. La forma es la trampa más seductora del universo. Nos promete seguridad, nos promete método, nos promete control. Pero en realidad la forma encierra el flujo, la creación y la posibilidad. El peligro de la forma es que el alma quede prisionera de lo que alguna vez fue un intento de libertad. Cuando decimos, quiero que mi padre no me grite, ya hemos elegido que nos grite, porque el universo no entiende negaciones, solo entiende direcciones. Y la dirección está puesta en el grito. Cuando alguien desea adelgazar y no lo logra, quizás no está luchando contra su cuerpo, sino defendiendo una pertenencia. La familia de los que nos cargan más de los que pueden, o tal vez teme la mirada, el deseo, o lo que vendría con gustar o mostrarse o con estar disponible para alguien. Nada de esto es consciente. La forma es el disfraz de la intención oculta, el hechizo más antiguo. Buscar trabajo garantiza seguir buscando, no encontrar, porque aún hay una lealtad que sostiene el desvalorizado, el que no puede superar al padre,
el que necesita seguir probándose. Estar enfermo puede ser un conjuro inconsciente que mantiene viva la atención, la caricia, la mirada de los otros, una forma de seguir siendo visto. El universo no distingue entre deseo y miedo, solo obedece a la vibración que emitimos. Y así seguimos, dando órdenes sin saberlo, encerrando la magia en moldes que no contienen la magia. Pero un nuevo universo se abre con una nueva pregunta, y la escucha es la llave de esa puerta. ¿Por qué el mago no pregunta cómo lo hago, sino desde dónde lo hago? El cómo pertenece a la forma, y la forma pertenece a lo ya creado. Cuando queremos empezar por la forma, traicionando el método del universo, todo se detiene, la energía se traba, la magia se desvanece. El universo no necesita que le digas cómo, no necesita la forma, solo necesita tu orden, tu palabra viva y tu dirección clara. La forma la va a encontrar él. Paso número 4. La magia de las señales. Las señales son el lenguaje del universo. Son las conversaciones que podemos tener entre el alma y el destino. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor responde a una geometría invisible, a un diálogo constante entre lo interno y externo. Cuando aparecen trabas, desvíos o lentitud, no es que la magia se haya ido, es que hace falta más magia. Hay que ajustar la frecuencia. El universo no se equivoca, nos reordena, nos muestra con símbolos, con personas, con silencios, donde aún no hemos escuchado. El mago aprende a leer estas sincronías como quien aprende a leer las mareas. Y cada señal, por mínima que parezca, es una sílaba del idioma divino. Y acá vamos a hablar de dos términos muy importantes en el libro de José Luis Parise, que es el arranque bifásico y la esfinge. Son dos nociones fundamentales dentro del método de los 11 pasos de la magia y en realidad operan como guardianes iniciáticos del proceso creador. El arranque bifásico, en la enseñanza de Parise, es todo inicio mágico. Tiene dos fases o dos movimientos aparentemente opuestos, pero que son complementarios. El mago no arranca de una vez, porque un solo impulso sería lineal, racional, sin conciencia del contrapunto. El verdadero comienzo se da cuando el deseo y el obstáculo aparecen juntos, cuando la intención de crear coexiste con la resistencia que revela qué debe ser transformado. En la práctica simbólica lo podemos ver así. La primera fase es la intención declarada, el impulso hacia algo. Quiero esto, voy hacia eso. La segunda fase es la aparición del caos, del desvío, de la traba, de la demora. Y eso no es un error, es el segundo motor de arranque. Sin ese contrapunto no habría conciencia de creación, solo deseo. Por eso Parise dice que el arranque bifásico es la señal de que la magia se ha puesto en marcha. El universo va a responder al llamado del mago no con lo que pidió, sino con la prueba exacta que lo obliga a expandir su poder para merecerlo. Solo el iniciado reconoce esa traba no como un castigo, sino como un sí del universo, disfrazado de obstáculo. En términos herméticos, el principio de polaridad en acción, y el deseo y su negación son los dos polos de una misma corriente. El mago aprende a usarlos como energía propulsora y no como una contradicción. Interesante, ¿no? Y ahora vamos a ver el término de esfinge, porque estos dos son importantes para seguir con los pasos siguientes. La esfinge es uno de los símbolos más potentes del camino iniciático. Parise la toma de la tradición hermética y la reinterpreta dentro de su método como la guardiana de los umbrales. Aparece cada vez que estamos por pasar de una fase a otra en el recorrido mágico. ¿Recuerdan el viaje del héroe? Las diferentes etapas. Bueno, entonces la esfinge no es un enemigo, es una instancia evaluadora. Su función es comprobar si el viajero realmente está listo para atravesar el portal que dice querer cruzar. Entonces, la esfinge te enfrenta con tus propias contradicciones internas.
con aquello que todavía no está alineado entre el pensamiento, la palabra, la emoción y la acción. Y lo hace de la manera más astuta posible, manifestándose justo en la forma en la cual más logra desestabilizarte. Por eso París dice que la esfinge siempre ataca donde menos imaginamos, no porque busque tu caída, sino porque quiere probar tu coherencia. ¿Podés sostener tu palabra aún cuando lo que más temías se presenta frente a vos? ¿Podés mantener tu dirección sin traicionarte, sin mentirte, sin negociar tu esencia? Esa es la verdadera prueba. El mago que vence a la esfinge no lo hace destruyéndola, sino integrándola, reconociendo que esa fuerza también es su aliada, su espejo. En el momento en que deja de luchar contra la esfinge y la escucha, la esfinge se convierte en su maestra, de enemigo a ser guardián. Y a partir de allí, el mago la lleva consigo, convertida en sabiduría. Entonces, el arranque bifásico es el inicio dual, deseo y obstáculo, como una misma energía creadora. Ponete en marcha tu proceso y activa la magia real. Y recuerda que la esfinge es la guardiana de los umbrales. Prueba tu coherencia de mago. Comprueba si estás listo, lista para pasar al siguiente nivel de creación. Maravilloso. Pasemos al siguiente paso. Paso número 5. La magia del combate. La esfinge aparece, la gran guardiana del umbral. Nos pone a prueba, nos desafía, nos confronta con nuestras propias sombras. El camino del mago no es el de flores ni certezas. Es un campo de batalla interior, donde cada duda, cada miedo, cada deseo de rendirse se vuelve espada, escudo y maestro. La esfinge nos va a preguntar con sus ojos antiguos: ¿hasta dónde llega tu convicción? ¿Hasta dónde tu fidelidad a eso que soñaste? A veces encontramos lo que buscamos, pero disfrazado. Un trabajo, un amor, una oportunidad que parece correcta, pero que no vibra igual. El universo nos observa si somos confiables, si nos conformaremos con esa isla luminosa o si seguiremos navegando hacia el continente invisible. El mago aprende a no negociar lo innegociable, a sostener su fuego, aunque todo alrededor diga que se apague. No hay otra decisión posible que avanzar hacia lo que se desea, con lo que haya, faltando lo que falte, arriesgando lo que deba arriesgarse. Pero la verdadera magia es seguir avanzando, incluso cuando no hay mapa, ni certezas. Paso número 6. La magia de la energía. Todo lo que vemos, tocamos y sentimos es la energía manifestada en distintos niveles de densidad. Lo físico no es más que el resultado visible de lo invisible. Primero se mueve lo psíquico, luego se mueve lo energético y finalmente lo físico. Tu mente crea una imagen, tu energía la carga de intención, tu cuerpo la ejecuta. Por eso cuando algo no fluye en la materia, la clave está en revisar qué está ocurriendo en los planes más sutiles. ¿Qué mueve lo sutil? La mente, la psiquis y sobre todo la palabra. Tu palabra es la vara mágica, como decía Florence Scovel Shinn, que ordena la energía. Lo que pensás y decís dirige el flujo invisible que luego se materializa. Cuidar tu energía no es solo descansar o comer bien, es también cuidar tus pensamientos, tus emociones y la calidad vibratoria de tus palabras. Paso número 7. La magia de la casualidad. Ya no son señales solamente. No extraigo casualidades. Las leo, las ordeno, las comprendo dentro del sistema que el universo envía para comunicarse conmigo. Sin un ordenador interno que orienta la energía se produce un extravío progresivo. Podemos pasar la vida intentando perfeccionar algo que no tiene método ni dirección, fascinado por la belleza de la suerte del azar, pero sin una brújula que guíe la corriente. El mago, el alma despierta, sabe que cuando más recorre el universo, más desoculta y libera potencialidades dormidas, que se van revelando para ser aprendidas y puestas al servicio.
Montarnos sobre la ola de la casualidad puede ser una experiencia maravillosa, sí, pero también riesgosa, porque lo asombroso no siempre es lo verdadero. Y dejarnos llevar sin conciencia puede desviarnos de nuestro propósito. La magia de la casualidad consiste en reconocer la señal sin perder el rumbo, en permitir que el misterio nos sorprenda, pero que el centro siga siendo quien sostiene la dirección, el mago. El número 8, la magia de la negociación. La magia no se agota en la revelación. El verdadero desafío comienza cuando lo mágico se presenta en lo cotidiano. Aprovechar la casualidad del paso anterior es traer a la vida diaria aquello que el universo ya me entregó como una chispa para expandirlo. El universo me da algo, una señal, una oportunidad, una persona, y mi tarea es entrelazarlo, defenderlo, encauzarlo, expandirlo. El cotidiano es el campo de batalla, donde el brillo del mago puede apagarse o puede multiplicarse. Entonces, acá empezamos a hablar de esto. Negociar no es doblegarse. Ninguna magia busca cambiar el mundo del otro, sino permitir que el universo traiga hacia mí lo que vibra en sintonía con lo que yo quiero lograr. A veces en la negociación no aparece tan claro para alcanzar el resultado, sino más bien para revelar un aprendizaje de eso que estoy negociando o de mí mismo, ¿sí? Y en esa prueba el otro puede convertirse en una esfinge, atento aquí, la figura que me tienta a dudar de mi propósito. Entonces, mentir es un mal método y agradar al otro a costa de mí mismo es mentir. Adaptarme para complacer es suponer que dependo de otro para lograr mi destino. Y cuando yo creo esto, me vuelvo descartable. Entonces, la ética es el eje que mantiene erguido al mago. Sin ética no hay magia. Quienes alcanzan la mayor eficacia en la negociación fueron antes guerreros. Aprendieron en la batalla a sostener su objetivo con firmeza. Después se transformaron en grandes mercaderes, capaces de negociar afuera con las mismas bases de invocación con las que trabajaron adentro. Entonces, negociar es escuchar sin perder el eje, moverse con otros sin perder tu norte y seguir siendo un mago aun cuando la magia parezca un negocio. Paso número 9, la magia de concluir. Acá llegamos al examen final del mago. Saquen sus hojas en blanco, sus lapiceras, que vamos a tomar el examen. Concluir es la última forma de magia. Es el momento en que todo lo aprendido se pone a prueba, no en teoría, sino en acción. El universo nos observa y la casualidad, esa danza entre la intención y la sincronía, se convierte ahora en la prueba final de nuestra maestría. Seguir dirigiéndonos hacia lo que queremos es innegociable. Eso es casualizar el universo. Permanecer en eje, aunque las olas cambian la forma. Cuando se presenta el mismo obstáculo que antes nos desviaba y esta vez seguimos firmes sin perder dirección, hemos vencido. Aplausos. Pero la esfinge no desaparece porque vuelve con astucia, disfrazada de aquello que menos imaginamos. Viene a probar nuestra ética, viene a probar nuestra convicción, nuestra fe. El guerrero se mide verdaderamente cuando debe soltar el exceso de equipaje, cuando los compañeros de camino se detienen o se rinden en la recta final, cuando el cansancio parece más real que el mismo propósito. Entonces el mercader emerge. El mercader es el negociante, no para transar con su esencia, sino para negociar con la vida, con los caídos. También para negociar con su propio cansancio. Negocia para seguir avanzando sin perder el alma. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, algunas cosas voy a tener que decir que sí y otras cosas voy a tener que decir que no. Eso habla de negociar, de qué cosas voy a ceder y qué cosas no voy a ceder bajo ningún concepto. Entonces, ningún iniciado se detuvo ante el dolor de quienes no comprendieron su gran obra. Y la última gran obra
justamente es soltar lo que pesa, soltar lo que distrae, soltar lo que ya no vibra con el destino del elegido, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ejemplifico esto? Bueno, las personas que ya no resuenan con mi ética, con mis estilos, con mis hábitos, bueno, eso se refiere, también pueden ser justamente lugares que uno frecuenta, trabajos que uno hace, actividades sociales. Entonces, esa gran prueba tiene que ver con justamente soltar para poder seguir avanzando. Entonces, la esfinge va a estar ahí esperando con la misma tentación que una vez nos debilitó más arriba en los pasos anteriores, pero esta vez el mago va a saber reconocerla y ya no necesita luchar para mantener su dirección. Cuando atraviesa ese umbral sin mirar atrás, sabrá que la magia que lo habita por completo, que el universo y él se vuelven una misma voluntad. Paso número 10. La magia de la magia. El mago se convierte en su propia creación. Hago lo que digo, el universo confía en mí porque sabe que nada logra desviarme. Mi palabra es orden y mi orden es ley. Lo que digo, hago. Y en esa coherencia, el universo me asiste. He llegado a destino, pero no al fin. La verdadera magia no consiste en alcanzar una meta, sino en sostener el éxito sin fracasar en él. Cuidar lo conquistado es el éxito. Custodiar la tierra interna y discernir qué dejamos entrar y qué no a este nuevo territorio que hemos creado. Acá la esfinge ya no es más nuestra enemiga y se va a revelar como nuestro maestro y aliado encubierto, aquel que me entrenó en el arte de la atención y de la presencia, el que me obligó a saltar las trampas invisibles del camino y a descubrir que cada sombra era una puerta hacia más luz. La magia del viaje se transforma ahora en un magisterio. Ya no solo transitamos el camino, enseñamos cómo llegar hasta ahí y qué hacer una vez allí. Nos convertimos en portadores del mapa, guardianes de la palabra que crea mundo. Y este paso trae festejo, festejar para valorar, reconocer que quien partió no sabía cómo llegar y que quien llegó tuvo que ir más allá de lo que no sabía y de lo que no sabía que podía, enseñándose a sí mismo lo que nadie podía enseñarle. El universo se enriquece con mi creación, con todo mi aprendizaje, con todo lo que soy capaz de crear a partir de este viaje de magia. Y yo me enriquezco con él, porque soy la creación que el mismo universo ha creado. Y acá nacen los tres iniciados. El guerrero, que forja su destino con coraje. El mercader, que negocia con ética y con propósito. Y el sacerdote, que conoce el misterio y lo honra con su palabra para enseñarlo. De toda esta integración surge el gran mago, mi propia creación, yo a imagen y semejanza del universo, creador de mundos, custodio de la palabra, vivo testimonio de que la magia existe porque la magia soy yo. Bueno, y llegamos al paso 11, la magia del maestro. El mago que atravesó todas las estaciones ya no busca más resultados, se ha vuelto el resultado en sí. Ha comprendido que la meta no era llegar a ningún lugar, sino recordar quién lo habita internamente desde el principio. El cabo inicial es muy necesario porque justamente es lo que da inicio, un inicio que luego se vuelve bifásico cuando la palabra lo ordena. Entonces, en cada acto, en cada paso, en cada error, en cada espejismo que hago con otros, en cada sombra, todo va a tener un sentido. Y el sentido es aprender el lenguaje del universo. Y ese lenguaje no se pronuncia con la boca, sino se pronuncia con toda la vibración e incoherencia de nuestro ser. La magia del maestro no va a consistir en mover la realidad, sino en permitir que la realidad se mueva a través de nosotros. Ya no hay una diferencia entre adentro y afuera. El mago mira
y ve la correspondencia perfecta. El universo lo piensa mientras Él piensa el universo. Entonces el verbo creador se ha vuelto carne en su palabra. ¿Y cuánto hay de Jesús en esto que no podíamos entender cuando Él decía Dios es verbo? El maestro ya no necesita pronunciar decretos porque su sola presencia ordena. Su silencio se vuelve un gesto, una enseñanza. Actúa para encarnar la transformación. Y no busca discípulos, porque el mundo entero escucha de la magia del maestro circular. Todo lo que él aprendió vuelve al origen, al universo transmutado. Y ya no hay sensación de separación. El mago reconoce que él mismo es el puente entre ambos mundos. La tarea ahora es entregar justamente lo recibido. El maestro enseña sin enseñar, muestra sin mostrar, camina entre los hombres, pero su mirada está anclada en el uno. Es el ojo que ve desde adentro, el corazón que escucha el pulso de todo. El viaje termina donde comenzó, en el silencio, el mismo silencio del que brotó la primera palabra, el que contiene todos los sonidos, todas las formas y todos los nombres. El silencio del que surge la luz. Y allí, en ese instante en el que el mago calla, el universo entero pronuncia su nombre. Bueno, ¿qué les pareció? Yo estoy maravillada y esta forma de metafísica de contar este último paso principalmente me conecta tanto con la energía mística de Jesús como gran iniciador, ¿sí? En el cual, bueno, enseña sin enseñar, muestra sin mostrar, camina entre los hombres, pero su mirada está anclada en el uno. El uno es Dios, el uno es el universo, el uno es el todo. Y es el ojo que ve de adentro. Y cuánta simbología sagrada hay a partir también de este ojo que lo observa todo. Así que bueno, quiero que me cuentes qué te ha disparado, qué te ha movido internamente este episodio, si lograste captar los mensajes encriptados en toda esta sabiduría que nos fue revelada de manera un poco así, oculta, para que justamente nos adentremos al estudio y nos adentremos a la experimentación de todas estas capacidades que nos fueron otorgados para vivir esta experiencia terrenal. Así que con mucho gusto termino este episodio. Te mando un abrazo fuerte y nos vamos escuchando en los próximos que vendrán.